Saludos y besos en el Chupacamotes para Bebé hasta Yautepec, Morelos. Derek Rodrigo hasta Veracruz. Carwash hasta el Grande Jalas, Chihuahua. Alejandro Moreno hasta Ciudad Juárez. El Alito Fresa. Julio Saucedo. Cristian CR hasta Celayork. José Eduardo. Héctor Méndez hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lip, Alexis y Absalon hasta Celaya, Guanajuato. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va el grueso del video para que lo disfruten. Tokio será nuestro. Checa el link en la caja de descripción y también en el mensaje fijado y suscríbete. A veces, cuando tocas fondo y entiendes que tu carrera está en el ocaso, cuando ves que solo sabes hacer una cosa en la vida y además eso que realizas te gusta porque te genera dividendos y que poco a poco esos desaires de la peda y los excesos son constantes, te das cuenta que la vida o tu vida se está yendo por el caño más rápido de lo previsto. Hoy traemos para ustedes este video sobre un personaje que ya ha desfilado en este canal, que precisamente vivió en carne propia las consecuencias de sus actos y de que la carrera como futbolista profesional puede ser efímera siempre y cuando uno mismo lo decida. El Crudit Peña parece que poco a poco ha escalado hacia el fin del socavón, donde aún se encuentra, y ha probado un segundo aire que quizá le ha dado estabilidad laboral y sobre todo emocional. Un tipo que prefirió tirarse al desmadre y a vivir de su fama a temprana edad. Con ciertos chispazos de calidad en la cancha, se hizo de abolengo, pero eso no le duró mucho y esta vez su vida ha dado un giro de 180 grados, la cual parece sonreírle un poco, gracias a ese pequeño lapsus de coraje que lo hizo cambiar de mentalidad. Aguas, porque si bien el Crudit Peña ya tiene poca vigencia como profesional, pareciera que quiere reivindicarse cuando menos antes de un próximo desaguisado adiós de las canchas. Es por eso que hoy te presento un fracaso millonario, el efímero regreso del Crudit Peña. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Te divertirás, te lo aseguro. En este canal ya habíamos hecho un video sobre este personaje y cómo había caído en las garras de la fiesta, de la peda, del desenfreno, las morras, del alcohol, de los negocios, de una sarta de cosas que el propio futbolista buscó para sentirse poderoso. Peña adquirió mucha fama gracias a su protagonismo en la cancha. Fue un ente muy querido en León y en todo México por darle un bicampeonato a la Fiera y por ser un futbolista con talento. Eso era innegable por allá del 2013 al 2015. Hasta en la selección brilló de alguna forma cuando fue aquel repechaje contra Nueva Zelanda previo a Brasil 2014. Peña vivía de la fiesta, era un tipo que se gastaba hasta 80,000 pesos en la noche porque era el típico vato bonachón que invitaba a sus compas y, como dicen en Guanajuato, pichaba todo. Realmente, el mal llamado Gullit, por sus rizos estilo Ruud Gullit, es un futbolista que al calor de sus logros, a la par de estos, empezaba a destrozarse mentalmente y también físicamente. Después del 2015, Peña se vino a la baja, pasó a Chivas para el Clausura 2016, en medio del llanto, y ahí se destrampó más. A pesar de que el rebaño lo había buscado desde el 2012, durante esas épocas fue su objeto de deseo. Sin embargo, en Verde Valle, su juego se fue en picada y muchos no creían cómo un tipo que estuvo en la cumbre de su carrera en tan solo unos meses se haya echado a perder casi de por vida. Chivas había pagado la jugosa cantidad de 7.3 millones de euros por su traspaso, siendo uno de los jugadores mexicanos más caros dentro del mercado local. De aquí también se desencadena un tema que ni hemos tocado y que tendremos muy pronto en el canal, el de cómo le han tomado el pelo a Chivas durante muchos años con los fichajes, luego de que Vergara delegara gestiones dentro del equipo. En fin, Peña, después de ese fiasco, fue prestado a León para que recuperara su nivel. De hecho, a este se le aplicó la de Giobrandi dos Santos. Muchos de sus fans pensaron que el Crudit retomaría su fútbol, pues en el 2017 pensaron que solo sería una pequeña racha y nada más. Lo que no sabrían es que aún le quedaba deambular por 9 equipos más, donde en varios de ellos terminaría siendo el ridículo en la cancha. Gullit Peña caería a lo más bajo de su rendimiento, con las piernas entumidas por el exceso de alcohol en su sangre, sin fuelle físico, aunque según Java the Hot Herrera en una entrevista comentó que el Crudit se vino en picada gracias a la fractura del Chapito Montes en aquel juego ante Ecuador previo a la Copa del Mundo de Brasil 2014.
Según el Crudit, murió mental y futbolísticamente tras ese hecho, pues era su principal socio y con quien mejor se entendía. Aún así, Peña, para el 2017, terminó siendo un estorbo para sus clubes. De no ser por su representante en ese entonces, ya que tuvo mucha suerte debido a que su cliente tenía un arrastre mediático impresionante. Todos querían al Gullit pese a su baja de juego. Aún así, los aficionados le tenían fe y pensaban que su vida cambiaría con el tiempo, algo que nunca sucedió. No me meteré en detalles de cómo el Gullit Peña se fue a la basura. Es un tema que ya tratamos en un video que te dejaré en la caja de descripción. Allí comentamos con lujo de detalle todos sus desenfrenos de cómo su carrera se fue en picada en un 2x3. Pero lejos de todo eso, la otra cara de la moneda del Gullit Peña es interesante analizarla. La cuestión mental, y eso es lo que será fundamental para entender los dos puntos siguientes en este video. El Crudit vivió un momento emocional durísimo, pues su fútbol ya no funcionaba, ni tampoco su estilo. Estaba perdido y completamente echado a perder. El problema es que cada vez que fracasaba, se tiraba en el vicio, se ahogaba en el alcohol hasta por 3 días seguidos. Cuando salió de Chivas en el verano del 2017, se dio el campanazo de que este sujeto había sido comprado por el Rangers de Glasgow. Chivas lo compró en 7.3 millones de euros y lo vendió en 3 millones. Había perdido más del 50% de su valor, o sea, se había devaluado exactamente el 59% en tan solo año y medio. Chivas había tirado a la basura 4.3 millones de euros, siendo uno de los más grandes fiascos en cuestión de fichajes en su historia. Pero el problema no era México, ni los distractores, pues Peña cambió de residencia, se fue a Europa y se supone que si el problema eran los amigos y la fiesta, tenía que verse un cambio en el jugador, y no. El verdadero problema era el propio Peña. Sus malas costumbres ya le perseguían en lo mental. Por cada fracaso en la cancha, era terminar olvidándose de sus penas al estilo Jalisco. Empezó a perderse y no cumplió con sus metas y de paso hizo ver mal a las directivas que le pagaban una millonada por sus pobres servicios. En Escocia solo lo aguantaron un año con un fútbol desastroso, 14 apariciones, 4 goles y una asistencia. Muchos de esos juegos fueron de cambio, además de actitudes muy insolentes a la hora de ponerse a trabajar, pues ¿cómo era posible que el fichaje más caro de los escoceses en ese momento no hiciera nada por apoyar al equipo y de paso mostrara desplantes de mala actitud para colaborar en el mejoramiento futbolístico? Eso era inadmisible. Por eso fue prestado a Cruz Azul y luego a Necaxa, donde regresó solo a la pachanga. Así fue como el Rangers, con otro técnico y no Pedro Caixinha, quien lo había llevado, tuvo que abrir una investigación sobre el jugador, el cual había dado 1001 quejas en México por su comportamiento. Fue en Cruz Azul donde aceptó que tenía problemas con el alcohol y que se pondría en rehabilitación. Por eso, el Rangers prescindió de sus servicios. Allá ya no lo querían e incluso estaban dispuestos a perder su inversión con tal de que el mexicano ya dejara de pertenecer a sus filas. Tan fue la desesperación de los escoceses de mandarlo por un tubo que el entonces técnico Steven Gerrard abrió una investigación para validar que su problema de alcoholismo era crónico. Ese sería el pretexto perfecto para retirarle la casaca. Además de que en su reporte se argumentaba que el Crudit tenía indisciplina, falta de actitud y problemas con el etanol. 3 puntos fundamentales para encontrarle club y rematarlo como fierro viejo. Sin embargo, nunca le encontraron acomodo y su contrato terminó con los escoceses. Estos perdieron dinero, pero se fue como agente libre a la segunda de Polonia y de ahí empezó su andar por lo más oscuro de su carrera. Ya como agente libre, sin necesidad de hacer contratos, el Gullit ya solo pateaba la pelota para subsistir, durando poco menos de un año en el fútbol polaco hasta que Correcaminos se hizo de sus servicios. Con el equipo de su ciudad natal, intentó volver al ruedo, pero igual, su fútbol era solo un mito y los problemas con el alcohol seguían. Quizá no a la misma magnitud, pero seguían. De hecho, justamente antes de sus broncas con el Rangers, cuando jugaba en México, en su paso por Cruz Azul, el Gullit se rehabilitó en una de las clínicas de Julio César Chávez, llamada Bajo el Sol, donde se estuvo tratando para volver a ser quien era. Sin embargo, parecía que ninguna de esas consultas carísimas en ese lugar le ayudarían al 100%.
Cuando regresó a México y pasó por el Corre, donde tuvo algunos destellos, medio empezaba a entender que la carrera como futbolista era corta. El Crudit dio destellos de un mejor comportamiento. De hecho, le sirvió mucho estar con los suyos y ser arropado. Lejos parecían quedar los desenfrenos con las morras, el etanol y lo que se pudiera ingerir con ese compuesto líquido que a muchos gusta. En su natal Victoria se le veía corriendo en la calle con su papá, pues es entrenador de box. Se le veía muy feliz. Poco a poco entendió que la vida puede dar saltos bruscos, pero después encontrar la paz. En su estancia en la capital tamaulipeca, el Gullit dio mucho de qué hablar, pues el entonces presidente del equipo, Miguel Mansur, había pedido a la afición que si lo veían en una fiesta o pasado de caguamas, le dijeran, que lo acusaran con él. Pero según él, nadie le habló dando a entender que Peña estaba comprometido con el equipo y con él mismo. Sin embargo, las cosas no serían miel sobre hojuelas. Apenas en el verano del 2020 y luego de la pandemia, el Gullit decidió dar un paso al costado, pues en materia de dinero, con los de Victoria no andaba bien. Los nuevos salarios no satisfacían sus necesidades, pues antes de las reformas solo ganaba 400,000 pesos mensuales. O sea, ganaba poquito para lo que ofrecía en la cancha. Nótese el sarcasmo. Y con los nuevos cambios en la Liga de Expansión y el tope salarial, solo ganaría 50,000 pesos mensuales. Así que tuvo que aceptar la oferta de la Liga del Balompié Mexicano con el Club Deportivo Veracruzano Tiburón. Otra mala decisión, pues ese equipo sería un auténtico fraude, pues en sus filas estaba Gustavo Matosas, conocido por ser un corrupto del banquillo. Muchos aficionados quisieran saber cuánto es lo que ha cobrado el Gullit Peña en los 11 equipos donde ha militado hasta ahora. De hecho, su salario ha cambiado con respecto al tiempo, pero aquí mencionaremos los que han sido los más conocidos porque algunos se han mantenido en secreto. Cuando estaba en la época cumbre con el León, Peña recibía aproximadamente 3.5 millones de pesos mensuales. En Chivas llegó a su tope con 4 melones mensuales. Luego, en Escocia, su salario según Daily Record rondó las 20,000 libras esterlinas mensuales, que es el equivalente a 5.4 millones de pesos en estos momentos. Por eso, los escoceses estaban furiosos. En Cruz Azul pasó a recibir 2 millones de pesos al mes, 24 millones de pesos anuales. Con el Tichy de Polonia cobraba alrededor de 10,000 euros mensuales, un equivalente a 237,000 pesos. Para ese entonces, el célebre Salvador Necochea, su representante, lo colocó en el Corre por allá del 2020, con un salario de 400,000 pesos donde solo jugó algunos partidos, cobrando por 5 meses el total de 2 millones de pesos por hacer nada. Recordemos que este representante es el dueño del Cecifood y también funge como representante de la Gordis López, mismo que es muy amigo de la élite del fútbol mexicano. Con el club veracruzano recibía 124,000 pesos mensuales, poco más del doble de lo que ganaría en la nueva Liga de Expansión y que era el máximo salario en esa naciente y efímera liga. El Gullit fue de la opulencia a la desgracia financiera en muy poco tiempo. Se fue devaluando y solo terminó siendo un mito de lo que en realidad pudo haber sido si su camino hubiera estado plagado de responsabilidad y sobre todo de disciplina. Para muchos, el que un futbolista gane aproximadamente 100,000 a 200,000 pesos mensuales luego de que haya ganado millones en su mejor época es estar en la lástima, pero si lo vemos fríamente, no es así. Desgraciadamente en el fútbol, los estereotipos son muy marcados. Estamos acostumbrados a ver a futbolistas cobrar millones de dólares, ya no se digan pesos, y cuando caen en el abismo de la perdición y cuando se revelan sus pequeños entre comillas salarios, muchos se espantan. El Gullit siempre recibió como mínimo 100,000 pesos mensuales por sus pobres servicios. Una cantidad considerable si lo comparamos con salarios de otras profesiones más importantes como un médico general o un maestro. Aún así, muchos pegan el grito en el cielo porque estos entes sufren supuestamente. Peña, en su caso, decidió colocarse en el fútbol centroamericano. Luego de que lo corrieran del equipo Patito de Veracruz por la falta de pagos, ese fue el punto más álgido en su carrera. De ser una estrella, un ídolo, un millonario, a ser un desempleado del fútbol en medio de una pandemia y de paso, sin recibir una paga que supuestamente merecía. Cuando se supo que Peña jugaría en Centroamérica, hasta Salvador Necochea saltó de su barco, no quiso seguir y el jugador tuvo que contratar a otro más barato y que no tuviera miedo a tener pérdidas.
Fue así como Juan Manuel Urenda se hizo cargo de lo que queda de su carrera y se lo llevó a jugar al fútbol salvadoreño, donde en su primera campaña alcanzó un título en aquel país, jugando 21 partidos y anotando 4 goles. Según su representante, el Gullit había llegado a jugar prácticamente de a gratis, pues en el FAS era el que más cobraba, con un salario de $6,000, pues el salario promedio de los futbolistas en aquel país ronda los $1,500 a los $2,000. Gullit cobraba mensualmente 120,000 pesos. Además de señalar que gran parte de su salario fue subsidiado por el gobierno salvadoreño. Inversión que daría sus frutos, ya que el FAS se coronaría campeón ante la Alianza tras 11 años de sequía. Por eso, volvemos a lo mismo, el Crudit nunca sufrió como muchos lo dicen. Siempre su salario estuvo por encima de los 100,000 pesos, por muy malo que fuera el club. Lo curioso de este asunto es que su nuevo representante en una entrevista platicó la anécdota que le dijo al futbolista en su nueva aventura, que pensara muy bien las cosas, pues ya solo le quedaban 3 o 4 años de fútbol, o al menos de tener un buen promedio salarial, pues actualmente Peña tiene 31 años de edad. Aún así, poco a poco el Crudit sigue con su carrera. Actualmente fue fichado en el fútbol guatemalteco con el Antigua de Guatemala, donde de la misma forma será el jugador con el mejor salario de la liga, con casi $10,000 mensuales facturables, pues es un jugador que vende mucho en cuestión mediática. En El Salvador, el Gullit fue todo el amo y señor del reflector y en comerciales y todo lo que tenga que ver con marketing. De hecho, para quien no sepa, Centroamérica ha sido un manjar para todos aquellos futbolistas mexicanos que aún tienen crédito en las canchas, como lo fue en su momento Landín, César Villaluz, quien llegó a facturar $10,000 mensuales en Guatemala. Y ahora el Gullit Peña, quien ha encontrado un pequeño oasis luego del fracaso en la Liga MX y en Europa. El nuevo representante del Gullit Peña lo ha dicho, que se puede ganar mucho dinero con Peña, quien no solo tiene un aporte en la cancha, sino tras las cámaras. Y él lo ha estado aprovechando de esa forma y en Guatemala no será la excepción. Es así como este jugador encontró una pequeña luz al final del túnel, aprovechando su impacto mediático, la fama y aunque su fútbol esté muy por debajo de lo que algún día mostró, a pesar de eso, pareciera que ha dejado de lado un poco la fiesta y ya, más maduro, se ha puesto a pensar que le queda muy poco tiempo para hacer algo en su triste vida, misma que ya está descarrilada y que hoy, al menos, ha conservado buenas ganancias como para vivir una calidad de vida mediana a buena. El Crudit Peña, un futbolista que se recordará por sus fiestas, desplantes fuera de la cancha, de los escándalos, pero también como un tipo que siguió buscando oportunidades donde sea, con quien sea, a manera de seguir activo para así vencer a sus fantasmas, esos que lo estaban consumiendo lentamente y que estuvieron a punto de dejarlo en la calle. Pero dime, ¿qué hubieras hecho tú en lugar del Gullit? ¿Te hubieras retirado o seguirías luchando a ver si rescatas algo de tu pobre carrera? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.